Hola, ¿qué tal, amigos de Desarmando el Deporte? Hoy estamos en Campeche y con un invitado muy especial. Preséntate, por favor, tu nombre completo y a qué te dedicas. ¿Qué tal? Gracias. Primero que nada, quiero agradecerte por el espacio, por la apertura. Sí, me llamo Yael Argón, soy kinesiólogo, maestro en ciencias en fisiología del ejercicio. No sé si quieres que elabore un poquito con Sí, respecto. para que se den una idea de lo que estamos hablando, aquí el señor tiene bastantes conocimientos, pero vamos a que nos diga él cuál ha sido su experiencia, cuál es su currículum y después entramos en materia. Bueno, mi base formativa soy kinesiólogo. Un kinesiólogo es un especialista en el movimiento humano, pero en mi enfoque es un enfoque orientado al desempeño atlético, porque pues así diseñé mi carga. Soy maestro en ciencias, en fisiología del ejercicio, tengo certificaciones internacionales con la NSCA, con el Colegio Americano de Medicina Deportiva, con el equipo olímpico de halterofilia de los Estados Unidos. Con respecto a nutrición deportiva, tengo certificaciones internacionales y una de alimentación basada en plantas. Ok, pues ya lo vieron, no es ningún improvisado. Háganle caso a lo que diga este señor si quieren prosperar en el deporte. Vamos a entrar en materia. ¿Dónde adquieres tantos conocimientos? ¿Por qué te especializas? Les tengo que comentar, lo conozco desde hace muchos años, ya él. Y bueno, lo dejé de ver y de repente ya es un especialista, tiene mucho conocimiento. Platícanos dónde estudiaste. Una parte de mi carrera fue en Estados Unidos, fuera del país. Estuve en California, después tuve la oportunidad de estar en Colorado Springs, ahí haciendo un poquito de una pasantía en el Centro Olímpico de Entrenamiento con el equipo olímpico de halterofilia, ahí me certifiqué. Después estuve en la NSCA en un internship y después estuve de manera intermitente en algunas partes. Regresé a México y estuve de modo intermitente. Ahora estoy concluyendo una maestría, bueno, tiene relativamente poco tiempo, en fisiología del ejercicio, porque pues quise especializarme en aspectos adaptativos del desempeño humano deportivo. Ok. Personas que tengan similar conocimiento a ti, aquí en la península, ¿hay? No sabría decirte, no te podría decir a ciencia cierta. Conozco a algunos entrenadores, pero no sé de su perfil. Pero así específico como tú, que tenga conocimiento de esto, de esto, de esto. No sabría decirte. Lo que sí les puedo comentar es que existen algunos buscadores de profesionales en donde pueden dirigirse y pueden checar cuáles son las credenciales de la persona que está hablando, y ahí se encuentran pues las credenciales que pueden tener en distintas organizaciones. Una persona como yo que no hace deporte, Sí. ¿qué es lo que tiene, ahorita que dices, pueden ir a los buscadores, qué es lo que tengo que buscar yo para cambiar mi estilo de vida? Por una persona como yo ya no tengo remedio. Para cambiar el estilo de vida, alimentación, todo esto, qué tipo de entrenamiento, quién es la persona adecuada para entrenarme, qué es lo que tengo que buscar. Es una pregunta muy interesante, es una pregunta muy importante, creo que a tu audiencia le va a servir mucho. Lo que tienes que hacer primero es tener un objetivo claro, ¿no? El objetivo, si es mejorar tu salud, si es modificar hábitos, eso ya es un poco más específico, pero bueno, existen organizaciones como la Organización Americana del Corazón, como el Colegio Americano de Medicina Deportiva, como la Organización Mundial de la Salud, y estas organizaciones han establecido cuáles son los mínimos funcionales adaptativos. Los mínimos funcionales adaptativos son guías de prescripción generalizada. Esto quiere decir que son cargas de ejercicio que le son benéficas a toda la población, ¿sí? Esto es a lo que tú te podrías dirigir en primera mano para poder completar esa carga, que bueno, básicamente son 150 minutos, un ejercicio moderado, o 75 minutos a la semana de un ejercicio vigoroso. Y la manera en la que puedes medir tu esfuerzo es a través de pues, varios índices. Uno de los más sencillos se llama escala de Borg modificada, que va del 1 al 10, y esto tiene correlación directa con, por ejemplo, la frecuencia cardíaca o la ingesta máxima de oxígeno. Esto, si lo buscas en internet,
y ya tienes esta claridad de cuáles son tus objetivos, después puedes referirte a un entrenador y si tu entrenador pues corrobora esto o empieza desde cero, no imponiéndote una rutina o no hablándote de objetivos que se alejan de los tuyos y tomando en consideración tus variables por tu edad biológica, tu edad cronológica, tu edad de entrenamiento, tu índice o perfil de lesiones. Si toma en consideración esto, si hace un filtrado correcto de riesgo, ya sabes que estás con alguien que tiene pues un método que vale la pena respetar. Conforme vayas progresando en esto, vas a ir construyendo algo que se llama adherencia, que significa que vas a empezar de manera gradual y vas a encontrar que lo que estás haciendo te resulta algo agradable hasta que se vuelve parte de tu vida, y eso es lo que queremos. Mucha gente, o muchos que se dicen entrenadores o especialistas, al menos aquí en la península he notado esto, corrígeme si estoy mal, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, copian cosas que les ha funcionado con ciertas personas. Por ejemplo, yo contrato a un entrenador que tuvo a una persona de complexión similar a mí y bajó muy rápido de peso y se hizo fuerte, y entonces pretenden pasar esas mismas rutinas a otra persona, y esto no funciona así, ¿es correcto? Platícanos de esto. Sí, tienes toda la razón, no funciona de esa manera porque uno de los principios del entrenamiento es la individualización y otro se llama especificidad. La individualización, como antes mencioné, tiene que ver justamente con eso, tiene que ver con el correcto perfilamiento de la persona que estás entrenando. Si tuvieras un hermano, existirían diferencias, a pesar de que son hermanos y comparten pues ADN, y entre personas que lo único que tienen en común es el mismo sexo, existen todavía más diferencias. Diferencias del orden fisiológico, de orden metabólico, de orden anatómico, que tienen que tomarse en consideración. El estandarizar un estímulo o el homologar o replicar una rutina obedece más a aspectos de monetización que a realmente tratar de beneficiar o saber el modo o el método adecuado de modificar la composición corporal de una persona. Hablando de esto como una de las metas que la mayoría de la gente que acude a un centro de entrenamiento tiene, ¿no? Entonces no es correcto, ocurre por desinformación y pues puede incurrir en algunos aspectos que pueden ser negativos. Puede haber frustración de parte de la persona porque el perfil psicológico sea distinto y puede haber algún tipo de lesión, ¿no? No es lo más recurrente, pero puede llegar a suceder. Entonces vale la pena que tu plan de entrenamiento esté adecuado a tus necesidades. El plan de entrenamiento se debe adecuar a ti, no tú al plan de entrenamiento. También me surge otra duda. En los famosos centros de formación de deportistas o de deportistas de alto rendimiento que ya van a olimpiadas nacionales, a este tipo de certámenes, llevan un régimen y llevan entrenamientos y a veces son muy severos, a veces no, a veces dicen que son buenos, a veces no. Y al final van y compiten y no obtienen los resultados que se espera. ¿A qué se debe este fenómeno? Este es un tema bastante controvertido, interesantísimo, pero bastante controvertido. Tiene que ver, es algo multifactorial. Tiene que ver desde la captación del talento hasta el desarrollo del talento, hasta la aplicación de principios científicos a través de una periodización. Vamos a desglosarlo. En la captación del talento tendría que haber ciertos filtros que tomaran en consideración etapas sensibles en la vida de las personas que tienen el potencial para ser un atleta competitivo. Ok, pero aquí me surge una duda. Claro. Yo tengo 12 años, 13 años, no tengo el perfil, digamos, no tengo las características para practicar cierto deporte, digamos, el básquetbol, pero me gusta y quiero y tengo una meta. Yo quiero llegar a jugar profesional en la Liga Mexicana. Yo acudo contigo y te pregunto, no tengo estas características, pero tengo el deseo, puedo entrenar y puedo llegar a esa meta, ¿y cómo lo logro? Okay. Eso es algo importante de tomar en consideración, ese es el objetivo, es una pregunta bastante profunda. ¿Es posible desarrollar a un individuo, a un organismo, para que desarrolle el máximo de sus capacidades
pero se tendrían que tomar en consideración aspectos base para saber si es realista ese objetivo. Eso es indispensable. Ahora, con respecto al desarrollo de un atleta, existen modelos de desarrollo, como el modelo de desarrollo atlético a largo plazo, en el que se toman en consideración etapas sensibles y ventanas adaptativas. Este modelo va de los 0 a los 6 años, de los 6 a los 9, de los 9 a los 12, de los 12 a los 16, de los 16 a los 20 y de 20 en adelante. Y en cada una de las etapas que te acabo de mencionar, existen ventanas, así se denominan, ventanas adaptativas de orden fisiológico, anatómico también, en donde se pueden imponer o se deberían de imponer algunas demandas o algunos estímulos para promover que el desarrollo sea el mejor. Lo que sucede en México, lo que he podido observar en México en los centros de alto rendimiento es que se estandariza un poco este tipo de estímulo. También por costes, supongo que no existe un modelo centralizado en donde haya un equipo multidisciplinario enfocado a pocos atletas, generalmente son varios atletas de varias disciplinas, y esto promueve que exista un cuello de botella en esa administración y gestión deportiva. Entonces termina haciendo que hay un equipo multidisciplinario en una estructura orgánica vía departamentos, y estos departamentos tienen que evaluar, tienen que medir y tienen que modificar un entrenamiento o un programa de entrenamiento, y este programa de entrenamiento, que puede estar diseñado con bases científicas sólidas, no carece de una guía que sea una dirección en donde haya la unión de todo esto que te estoy mencionando. O sea, el director de uno de estos centros difícilmente es un científico que tiene un perfil en donde puede entender de los distintos departamentos como biomecánica, como nutrición o alimentación, donde hasta aspectos de prevención o rehabilitación difícilmente se sabe. Entonces existen silos de conocimiento y existe paralelismos en el entendido de que a un atleta le imponen cosas o le imponen cargas o le imponen estímulos que no se llevan bien unos con otros, y eso es en detrimento de su desempeño. Entonces, un entrenador técnico no tendría que hacer lo mismo que un metodólogo, ni tendría que hacer lo mismo que un biomecánico, ¿no? El análisis biomecánico o el análisis del gesto deportivo es fundamental para el desarrollo de habilidades, esto adecuado a la edad cronológica de una persona. Un gesto deportivo puede ser, por ejemplo, la acción de lanzar de un pitcher, la acción de batear de un bateador, de un beisbolista, cómo lanza un golpe un peleador, cómo hace transiciones a la guardia, cómo patea. Esto que te estoy mencionando, se realizan análisis bastante minuciosos, pero a menos de que el entrenador en jefe de este atleta esté de acuerdo o entienda la participación de un biomecánico, entonces puede ser que él considere que se está incurriendo en modificar la técnica del atleta. Y la técnica del atleta no es lo mismo que el gesto deportivo del atleta. La técnica del atleta tiene que ver con el hecho de hacer un puño de manera adecuada para que no tengas ninguna fractura, ¿no? ¿Sí? Ahora, la evaluación del gesto deportivo tiene que ver con cómo se mueven los segmentos corporales, lo eficiente que se pueden mover los segmentos corporales. Cómo vas a aplicar la fuerza con la técnica adecuada para que tenga un... ¿Cómo se mueven en relación al espacio? Se hace con sensores y con cámaras especiales, y si ya tienes bastante escuela, puedes hacerlo con una cámara lenta y evaluar cómo se están moviendo los segmentos corporales. Porque a pesar de que somos pues un sistema de palancas, cuando lanzamos un golpe, estamos realizando un movimiento, y este movimiento o gesto puede eficientarse. Entonces, de manera resumida, este tipo de desempeño en atletas ocurre porque existen cuellos de botella y porque no hay una correcta especialización ni el seguimiento es adecuado. Y en la península porque tenemos directivos que solamente ven los intereses económicos, y existe también un cúmulo de envidias. Este dirige, tú no puedes hacer más que este, y este no puede hacer más que el otro, y te jalo para acá, a mí no me parece. Y eso, a mi punto de vista, hace que sea una cubeta de cangrejos y te jalen todo para abajo. ¿Sí? Entonces, no es posible. A mí me llama la atención mucho este tema.
Practiqué deporte hace mucho tiempo, yo ya estoy viejo, ya, y una máquina de hijos, además, de hacer hijos, tengo 3 hijos. Oh, No conoces al nuevo. Entonces, hablas de biomecánica, hablas de moléculas, hablas de ciencia. Llévanos a ese mundo de la ciencia del deporte. ¿Cómo aplicas todo eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Mira, una de las mejores maneras de explicar algo es utilizar un ejemplo para que las personas se puedan familiarizar con esto. Entonces, si pensamos en... ¿Me puedes usar a mí como ejemplo? Que ya estoy... Sin problema, hermano. Si pensamos, ahorita voy a abordar ese tema para poder ahí romper algunos mitos. Ok, si pensamos en las personas en quienes confiamos para que restauren nuestra salud, pensamos en médicos. Los médicos atraviesan un programa bastante largo, yo soy hijo de médicos, de aprendizaje, en donde lo primero que estudian son justamente moléculas, después estudian células, tejidos, hasta llegar a la integración de todo este conocimiento para poder al final diagnosticar o reconocer signos, síntomas, por ejemplo. Es lo mismo desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista científico, cuando un atleta está realizando cualquier actividad, lo que está haciendo de manera primaria es que se está esforzando. Eso es, el ejercicio es esfuerzo. Es un esfuerzo programado, planificado, estructurado, repetitivo, pero es esfuerzo en su base. Este esfuerzo tiene parámetros fisiológicos. Estos parámetros fisiológicos, si son estudiados y son entendidos, significa que te puedes mover en una multitud de variables, en una plétora de variables, entendiendo de qué se trata lo que tu atleta o lo que tu entreno o lo que un individuo está pasando y cómo puedes potenciar ese desempeño. Entonces, al final somos eso, somos una multitud, somos varios sistemas que están funcionando de manera sinergista con la finalidad de mantenernos vivos, pero también de sobreponernos y adaptarnos a distintos tipos de estímulo o de esfuerzo, ¿no? Vía respuesta. Entonces, si sabes o tienes conocimiento de aspectos moleculares, que al final, por ejemplo, el dogma central de la biología molecular habla de cómo se transcriben y traducen proteínas. Este es el proceso mediante el cual tus tejidos se renuevan. Si ahorita te haces así, te rascas, estás destruyendo un montón de células. Esas células necesitan ser traducidas al final para que otra vez formen parte de tu piel. Si yo sé eso en todos los sistemas o en la mayoría de sistemas y puedo ver así a un atleta, significa que puedo hacer ingeniería con respecto a su entrenamiento, que puedo ser minucioso, que puedo ser preciso, que puedo entender por qué está atravesando más el componente psicológico. Entonces es la mejor manera para poder entender y para poder beneficiar realmente y preparar a cualquier ser. A una persona como yo que no está familiarizada, me hablas de todas estas cosas y enseguida mi cabeza, ok, por cómo suena, yo te puedo preguntar, ¿contratar a una persona así es caro? Depende de la participación. Aquí, por ejemplo, es importante hablar de qué participación se puede tener, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo analizar y optimizar el gesto deportivo, ¿sí? Puedo diseñar, modificar o corregir tu plan de entrenamiento. Puedo estructurar un campamento de entrenamiento o bloques de preparación física, ¿sí? Puedo planificar o puedo modificar cómo es tu preparación para un pesaje si en tu modalidad competitiva te encuentras dirigido a una categoría. Puedo analizar y optimizar tu alimentación o tu suplementación si es que la utilizas. O puedo también evaluar y eficientar el flujo de tu equipo multidisciplinario. Todo depende del nivel de participación que te encuentres dispuesto a otorgar a un especialista y cómo es la mentalidad alrededor del equipo que te está formando. Entonces, dependiendo de cuál es la participación, sería más o menos el costo, ¿no? Hay algunos atletas a los que superviso a distancia y lo que hacen es reunir a sus entrenadores y tenemos conferencias remotas
y entonces se hacen algunos controles y modificaciones, me mandan los bioquímicos y ahí en colaboración con un médico, pues, hacemos ajustes, ¿no? Entonces es dependiendo, ¿no? Si una ama de casa quiere venir, cambiar sus hábitos, y esto, también lo puede hacer. Por supuesto, el ejercicio es una herramienta no farmacológica de prevención. Esto significa que realizar actividad física de manera adecuada previene que tengas aspectos nocivos o aspectos no nocivos, aspectos negativos, pues, por ejemplo, cardiovasculares, metabólicos, musculoesqueléticos, inmunológicos. Todo esto se ve modulado y eficientado o potenciado vía ejercicio. Entonces, sin ningún problema, si tenemos amas de casa, sí, tenemos a personas que se están recuperando de un proceso de intervención quirúrgica, personas que están prehabilitándose porque ya concluyeron la carga de fisioterapia que tenían que haber cumplido, y entonces quieren reinsertarse a las actividades de su vida de una manera autónoma y eficiente. Entonces, no existe ninguna limitante, estamos dirigidos a todos los grupos etarios, no hay ningún problema. Ya lo ven, señoras, no sigan las rutinas de TikTok porque no están diseñadas. Vayan con los especialistas, aquí hay uno, acudan, búsquenlos y dejen de seguir rutinas no especializadas ni focalizadas hacia cada persona. Vamos a otro tema. ¿Te gustan las artes marciales mixtas, supongo? Me encanta. Mero mole. Bueno, ¿por qué en la península, en el caso de, es que yo hablo península porque vivo en Cancún, ¿por qué no tenemos peleadores destacados que lleguen a un nivel, no sé, de Brando Moreno, de Jair Rodríguez, de los que ya picaron piedra y ya están arriba? Que luego se caen porque, bueno, eso es otro motivo. ¿Por qué no llegan los peleadores locales a esos niveles? ¿Es cuestión de dinero? ¿De qué se trata? Se trata de los procesos de desarrollo de los atletas o del talento. De manera específica se trata de eso. ¿Cómo lograr que un chico que entrena en un gimnasio, digamos, no sé, siglo XXI, donde hay un cuadrilátero, no es un octágono, obviamente, pero bueno, empieza ahí, le empiezan a llamar la atención las artes marciales? ¿Puede una persona así llegar hasta esos niveles? ¿Qué Sí. necesita hacer? Lo que necesitas, si quieres dedicarte en serio a cualquier deporte, es tener la capacidad para poder evaluar de qué se trata o cómo es el nivel competitivo al que quieres dirigirte y partir de una evaluación formal. En artes marciales mixtas representa, como cualquier deporte, representa demandas fisiológicas, anatómicas y psicológicas. Desde el punto de vista anatómico podemos hablar de una demanda muscular en donde en la mayoría de categorías, a excepción de los pesos pesados, se debe de mantener un índice bajo de grasa, ¿no? También se debe de considerar que es un deporte de contacto y por ello lo que se busca es que se puedan prevenir lesiones. Entonces, dentro de todo el programa de entrenamiento, fortalecimiento, se deben de considerar las articulaciones, las muñecas, las rodillas, las caderas, el cuello, la espalda, sitios donde es proclive que haya algún tipo de lesión por un traumatismo directo. Desde el punto de vista fisiológico, las artes marciales mixtas imponen una demanda híbrida, en donde existe una demanda anaeróbica y aeróbica, porque existen unos episodios de bastante necesidad de expresar potencia. Los rounds son de 5 minutos, como sabes, entonces eso es algo bastante demandante desde el punto de vista metabólico. También requiere o precisa el desarrollo de múltiples capacidades, se denominan condicionales, y desde el punto de vista psicológico, esto es entre otras cosas, ¿no? Desde el punto de vista psicológico precisa que haya un enfoque selectivo, precisa que haya resiliencia mental o grit, necesitas un atleta que tenga bastante autoeficacia o confianza en sí mismo
Y todo esto que te acabo de mencionar se puede construir sin ningún tipo de problema. Entonces, tomas en consideración cuáles son las capacidades físicas que tiene tu entreno, cuál es el techo genético que tendría, o sea, si sus padres miden 1,70, 1,75, puedes considerar más o menos si el entreno está en desarrollo todavía. Si no, si es un adulto joven, pues es más fácil imponer algunas cosas. Se parte de realizar pruebas y después de estas pruebas ya se le dirige a algunas modalidades de entrenamiento. Si todo esto se encuentra coordinado de una manera integrativa, el muchacho puede llegar a donde quieras sin ningún tipo de problema. Tenemos categorías bastante ligeras en la UFC. Tenemos, bueno, a Henry Cejudo, ¿sí? Tenemos bueno, este es un atleta excepcional, Mighty Mouse, Dimitri Johnson, es un atleta de los mejores del mundo para mí. Pero vemos que su desarrollo, pues, no está limitado por la estatura. Entonces, si nosotros en la península contamos con un pozo de talento que podría estar dirigido a categorías ligeras, lo único que hace falta es un desarrollo adecuado. No existe este desarrollo adecuado porque en muchos de los centros donde podrían prepararse este tipo de atletas no existe un enfoque multidisciplinario adecuado. Existe más como una meritocracia y lo que mencionabas de un balde de cangrejos en donde se les impone una demanda bastante ardua a los atletas, y los que sobreviven ese tipo de entrenamiento son los que se fichan o los que se reclutan para que pasen a otro tipo de nivel en donde se les expone a competencia amateur, y luego después los que sobreviven la competencia amateur ya pues tienen la posibilidad de acceder a competición un poquito ya más especializada o profesional. Todavía dentro de algunas promotoras o circuitos de promoción en donde quizás el enfoque no está tanto en ser un escaparate para los nuevos talentos, sino más en aspectos de monetización y de otro tipo de intereses. Entonces, sí hay el talento sin ningún problema. Mencionas a Brandon Moreno, sin ningún problema. Si Brandon Moreno tuviera la posibilidad de trabajar con él o con cualquier atleta, seguramente el rendimiento hubiera sido distinto, seguramente. ¿Quién es para ti, de todas las categorías, el mejor peleador de artes marciales mixtas actualmente? Por desempeño atlético tendría que ser, y por las capacidades con las que cuenta, quizás sería Hamza Chimaev. ¿Qué opinas de Conor McGregor? Muchos dicen es el... Conor McGregor es un organismo dotado de capacidades innatas. Las medidas corporales de Conor McGregor son muy eficientes para lo que hace. Su estilo de pelea es bastante funcional para él. La mentalidad de Conor McGregor es algo impresionante. La psicología detrás de un peleador es algo bastante interesante, pero en específico, Conor McGregor es un atleta, se denomina atleta orientado a alcanzar el éxito. Este tipo de atletas, mientras más gente los esté viendo, mientras más presión haya depositada en su desempeño, les va mejor. Conor McGregor es eso, ¿no? Es un garbanzo a libra en ese aspecto. No considero que la competición a la que se haya expuesto sea la mejor. Lo vimos en la pelea contra Khabib. Khabib también es un fuera de serie. Considero que la base de lucha es la mejor manera de aproximarse a este deporte por las demandas metabólicas que tiene ese tipo de disciplina. Pero Conor McGregor me parece que es un personaje a estudiar, a imitar quizás algunas cosas y otras realmente no. Hay que estar así fuera de los excesos si lo que quieres es tener una carrera proficiente y larga, ¿no? ¿Por qué no tuvo éxito el Pantera Rodríguez en su pelea por el título, ya para unificarlo? Cuando era interino, no recuerdo el nombre de este que salió también del programa de Dana White, que actualmente es campeón, no recuerdo el nombre, no sé si viste la pelea,
por qué se caen cuando ya la presión es alta? Mira, estamos hablando sin saber a ciencia cierta de lo que ocurrió en el campamento de entrenamiento, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Yo no tengo una relación directa con ese gimnasio ni con sus entrenadores. Me encantaría tener la posibilidad de platicar, ¿no? Y de participar si hubiera la apertura. Lo que sucede la mayoría de las veces es que son entornos bastante cerrados y en donde si un atleta está representando tu sustento, es muy difícil cuestionarles, ¿sale? Por ejemplo, a Conor McGregor, cuando se preparó para pelear contra Floyd Mayweather, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que hizo en el campamento de entrenamiento, en absoluto, a pesar de que hubo participación de un centro de alto rendimiento en Las Vegas. No considero que el enfoque hubiera sido integral con respecto a la dosificación de sus cargas. Hubo participación, pero participación no es dirección. Entonces, lo que sucede en muchos casos es que el atleta decide con qué se siente cómodo. Los entrenadores en jefe tratan de mantener a su atleta motivado, a mantener a su atleta cómodo, porque pues se tienen en promedio 12 semanas para prepararse, y esto incurre en errores que luego se traducen en el desempeño. ¿Sí? Es como si no está roto, ¿para qué lo arreglas? Sin embargo, en la pirámide del desempeño, que es algo bastante conocido y que se sigue utilizando, las bases son preparativas y la parte superior, la arista, pues, el arista, son aspectos de índole técnico-táctico, más táctico. ¿Eso qué significa? Significa que si tu atleta se está preparando para pelear contra un peleador que tiene un perfil de lucha olímpica, ¿sí? Lo que debes de hacer es considerar cuáles son las aptitudes de tu peleador con respecto a esto. Entonces, pensar en que la defensa del derribo te va a representar un elemento que va a poder frenar todo lo que otro peleador lleva haciendo durante toda su vida, es muy difícil. Sí, es muy difícil, y esto es uno de los errores en relación al desarrollo. Cuando un atleta se vuelve profesional, no por eso deja de mejorar y deja de aprender. Entonces, se caen peleadores o deja de haber el desempeño adecuado porque no existe una programación sólida, porque no se modifican las maneras de un campamento que se supone que ya es exitoso porque llegó a una promotora que es de las más importantes del mundo, ¿sí? Generalmente es por resistencia, porque Jair Rodríguez es un atleta fuera de serie. Yo desde la primera vez que lo vi pelear, de hecho, posteé, este chavo va a ser campeón, ¿no? Sin embargo, su estilo de pelea sigue siendo el mismo y podría haber muchísima mejoría y adaptación de lo que él es capaz de hacer, porque como organismo es para mí un fuera de serie, ¿no? Tiene la altura, tiene el largo de los segmentos corporales, habilidad reactiva, tiene una mentalidad especial con respecto a la fatiga y a la agresividad, es bastante disciplinado. Entonces, para mí es un campeón en potencia, ¿no? Sin ningún problema se puede hacer esto, pero se tendrían que modificar las bases formativas. Ahora vámonos a lo local. Dentro de este mismo deporte, ¿cuál es la edad ideal, si existe o si es un mito, para empezar a practicar las artes marciales mixtas? Depende de qué es lo que estés buscando. Si como disciplina, como el deporte que tu hijo escoge. Ok, ahí estás hablando de que tu hijo ya escogió ese deporte porque le llama la atención, porque lo ve en la televisión y se pone a tirar golpes en la casa y a pegarle a cosas. Te pidió unos guantes para Navidad, se los diste y le gusta estar jugando. Dependiendo de la edad cronológica de tu hijo o hija, es lo que se puede hacer con ellos, pero pueden entrenar desde los 6 años. Esto significa que la persona que va a estar a cargo de su desarrollo toma en cuenta que son seres que tienen 6 años, que para nada son organismos maduros, y de lo que se trata en ese momento el entrenamiento. Y de lo que se trata en ese momento el entrenamiento se llama
Bueno, una de las maneras de nombrarlo se llama Fundamentals, pero fun así como diversión, porque lo que buscas es que tu hijo o hija se divierta en el momento de entrenar, que se familiarice con lo que hay alrededor de un gimnasio de artes marciales mixtas, que hay algo que se llame multilateralidad, que significa que este no va a ser el único estímulo que va a recibir. O sea, si tienes 6, 7 añitos, puedes sin ningún problema ir al gimnasio de artes marciales mixtas a jugar, siendo supervisado, pero también si le gusta jugar básquetbol, sin ningún problema se le compra una pelota y se juega también básquetbol. Esto es con la finalidad de promover adaptaciones, ¿sí? Y conforme van avanzando en edad cronológica, se va haciendo más y más especializado, más específico en el desarrollo de algunas cosas, hasta que se llega a una etapa de competición y se construye así un atleta que esté orientado al éxito o a ganar. ¿Qué tan perjudicial para la salud es practicar artes marciales mixtas y sobre todo a edad mediana? Es decir, adolescentes que ya tienen más fuerza y, como dices, ya no son tan niños, ya no están la iniciación, sino que ya empiezan a pelear más. Sí, esto también es muy interesante. Si te refieres a procesos de un traumatismo directo, nunca es conveniente sufrirlos, ¿no? O sea, hay los deportes de contacto, las artes marciales, el boxeo, el fútbol americano, tienen información sólida con respecto a lo que sucede si te sometes de manera repetitiva a un traumatismo directo. Entonces eso hay que evitarlo. Si como atleta decides que es tu pasión, tienes un equipo que te apoya, bueno, esa es una decisión perfectamente respetable y pues se trata de recibir el menor daño posible. También eso es importante cuando construyes a un peleador. En las categorías o en las etapas a las que tú hiciste referencia, nunca es bueno exponerse a un traumatismo o a traumatismos repetitivos, pero se puede practicar sin llegar a eso. Se puede practicar con un enfoque defensivo, se puede practicar como una disciplina en lo que estás buscando es ejercitarte y trabajar habilidades coordinativas, capacidades coordinativas, sin llegar a un proceso de sparring. Y aún si haces sparring, ¿sí? Luego después cuando hablas de esto, hablan de light sparring, pro sparring o actividades live, cuando debería de haber diferencias. Entonces, si es con un maestro y está desarrollando a tu hijo y el maestro se va a poner un peto y se va a poner una careta y se va a poner mitts y va a permitir que tu hijo o hija lo golpeen para que se aprendan a golpear y vean lo que pasa cuando compiten, eso no tiene ningún problema. Existen traumatismos directos en los nudillos y en la mano, pero eso no es algo de lo que haya que preocuparse, ¿no? Los golpes directos a la cabeza, las hiperextensiones en algunas articulaciones, el riesgo de ser aplastado, pues si estás haciendo algún tipo de técnica de piso con alguien que es más pesado que tú, eso es donde existen algunas áreas donde podría haber daño, pero de ahí en fuera no hay ningún problema, ¿no? ¿Cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito, artes marciales, practiqué box desde muy pequeño, artes marciales, karate desde muy chico, pero después hice aikido y luego ya pues estuve un tiempo en artes marciales mixtas. Entonces me gustan las artes marciales, me orientaron a esto, pero pues el fútbol americano me encanta, es una expresión pura de capacidades, de explosividad. Es bastante emocionante ver en el campo a atletas que tienen esas capacidades físicas, expresarlas, ¿no? La coordinación, la agilidad, es maravilloso para mí eso. Si la gente quiere acudir con un especialista como tú, ¿dónde te pueden encontrar? En las redes, hermano, en las redes, ahorita con mucho gusto te las comparto y si me haces favor. Para ponerlas ahí. Claro, sin ningún problema. Uno de los enfoques y uno de los objetivos de ya casi 2 décadas de preparación es justamente difundir información con la que las personas se puedan sentir empoderadas en su proceso, ¿no? Yo, afortunadamente, gracias a Dios, tengo la capacidad de poder prescribir ejercicio para poblaciones clínicas también y con ello ver mejoras en su calidad de vida. Entonces,
la señora que es ama de casa, que tiene dolores en la espalda porque está acostumbrada a tener un tipo de posición dominante y con ello ha promovido imbalances, el señor que se la pasa manejando todo el día, el muchacho que tiene deseos de tomarse en serio un programa, o alguien que quiere ganar realmente masa muscular, pero en músculos específicos, sin dañarse o sin ser ignorado en un gimnasio, sin ningún problema, yo estoy para servirles. Correcto. Pues esta fue la entrevista en Desarmando el Deporte.